Los jinetes se habían parado en la orilla, dudando en adentrarse en la corriente. En ese momento el Pendiabaschi, tomando su fusil, miró con rencor al fugitivo que se encontraba ya en medio de la corriente y disparó contra él. El caballo de Miguel Strogoff, herido en un flanco, se hundió bajo su dueño. Este no tuvo más que el tiempo justo de desembarazarse de los estribos en el mismo momento en que el pobre animal desaparecía bajo las aguas del río. Después, sumergiéndose para evitar la lluvia de balas que hendían el agua a su alrededor, consiguió llegar a la orilla derecha del río, desapareciendo entre los cañaverales que crecían en la margen del Obi. Versos y canciones. Miguel Strogoff se encontraba ya relativamente seguro, aunque su situación continuaba siendo terrible. Ahora que aquel valiente animal que tan fielmente le había servido acababa de encontrar la muerte entre las aguas del río, ¿cómo podría él continuar el viaje? Tenía que proseguir a pie sin víveres en un país arruinado por la invasión, batido por los exploradores del Emir y encontrándose todavía a una distancia considerable del final de su viaje. Por el cielo, gritó haciendo desaparecer todas las razones de desánimo que acababan de embargar su espíritu. Llegaré. Dios proteja a la Santa Rusia. Miguel Strogoff se encontraba entonces fuera del alcance de los jinetes tártaros. Estos no se habían atrevido a perseguirle a través del río y por tanto, debían de creer que se había ahogado porque, tras su desaparición bajo las aguas, no habían podido verle llegar a la orilla derecha del Obi. Pero el correo del zar, deslizándose entre los gigantescos cañaverales de la orilla, había alcanzado la parte más elevada de la margen, aunque con muchas dificultades, ya que un espeso limo depositado durante la época de los desbordamientos de las aguas la hacía poco practicable. Una vez sobre terreno más sólido, Miguel Strogoff se paró para meditar lo que le convenía hacer. Lo que quería, en primer lugar, era evitar la localidad de Tomsk, ocupada por los tártaros. No obstante, le era preciso llegar a algún caserío o alguna casa de postas para agenciarse algún caballo. Una vez en posesión del animal, se lanzaría fuera de los caminos controlados por las fuerzas tártaras y no volvería a recuperar la ruta de Irkutsk hasta llegar a los alrededores de Krasnoyarsk. A partir de este punto, si se apresuraba, podía aún encontrar el camino libre y descender hacia el sudeste por las provincias del lago Baikal. A continuación, Miguel Strogoff comenzó a buscar una orientación. 2 verstas más adelante, siguiendo el curso del Obi, se veía una pequeña ciudad, pintorescamente elevada sobre un ligero promontorio del suelo, y algunas iglesias con cúpulas bizantinas pintadas de verde y oro perfilaban sus siluetas sobre el fondo gris del cielo. Era Kolíban, a donde iban a refugiarse durante el verano los funcionarios y empleados de Kamsk y otras ciudades para huir del clima malsano de la Baraba. Kolíban, según las noticias que el correo del zar había podido conseguir, no debía de estar aún en manos de los invasores. Las tropas tártaras, divididas en 2 columnas, habíanse dirigido por la izquierda hacia Omsk y por la derecha hacia Tomsk, descuidando la parte del país que quedaba entre ambas. El propósito simple y lógico de Miguel Strogoff era llegar a Kolíban antes que los jinetes tártaros que, remontando la orilla izquierda del Obi, hubieran alcanzado la ciudad. Allí, pagando 10 veces su valor, se procuraría nuevas ropas y un caballo y volvería sobre la ruta de Irkutsk, a través de la estepa meridional. Eran las 3 de la madrugada y los alrededores de Kolíban, en una calma absoluta, parecían completamente abandonados. Evidentemente la población campesina, huyendo de los invasores, a los que no podían oponerse, habían emigrado hacia el norte, refugiándose en las provincias del Yeniseisk. Miguel Strogoff se dirigía a paso rápido hacia Kolíban, cuando llegaron hasta él. Lejanas detonaciones. Se paró, distinguiendo netamente unos sordos ruidos que atravesaban las capas de la atmósfera y una crepitación cuyo origen no podía escapársele al correo del zar. Son cañones y descargas de fusilería, se dijo. El pequeño cuerpo de ejército ruso se enfrenta ya con los tártaros. Quiera el cielo que llegue antes que ellos a Kolíban. Miguel Strogoff no se equivocaba. Muy pronto se fue acentuando poco a poco el ruido de las detonaciones, y tras él, sobre la parte izquierda de Kolíban, los vapores se condensaban por encima del
horizonte, y no eran nubes de humo, sino las grandes columnas blanquecinas muy claramente perfiladas que producen las descargas de artillería. Sobre la izquierda del lobby, los jinetes uzbeks que perseguían a Miguel Strogoff se detuvieron a esperar el resultado de la batalla entre aquellas desiguales fuerzas. Por esta parte, Miguel Strogoff no tenía nada que temer, de manera que apresuró su marcha hacia la ciudad. Se paró distinguiendo netamente unos sordos ruidos que atravesaban las capas de la atmósfera y una crepitación cuyo origen no podía escapársele al correo del zar. Son cañones y descargas de fusilería, se dijo. El pequeño cuerpo de ejército ruso se enfrenta ya con los tártaros. Quiera el cielo que llegue antes que ellos a Kolíban. Miguel Strogoff no se equivocaba. Muy pronto se fue acentuando poco a poco el ruido de las detonaciones, y tras él, sobre la parte izquierda de Kolíban, los vapores se condensaban por encima del horizonte, y no eran nubes de humo, sino las grandes columnas blanquecinas muy claramente perfiladas que producen las descargas de artillería. Sobre la izquierda del lobby, los jinetes uzbeks que perseguían a Miguel Strogoff se detuvieron a esperar el resultado de la batalla entre aquellas desiguales fuerzas. Por esta parte, Miguel Strogoff no tenía nada que temer, de manera que apresuró su marcha hacia la ciudad. Se desarrollaba la batalla dentro del mismo Kolíban. Así debió de creerlo Miguel Strogoff, y siendo evidente que rusos y tártaros estaban batiéndose por las calles de la ciudad, se detuvo un instante. No era mejor, aunque tuviera que ir a pie, dirigirse hacia el sur y el este, llegar a cualquier pueblecito como Diachinsk, u otro cualquiera, y agenciarse allí a cualquier precio un caballo? Era la única salida que tenía y enseguida, abandonando la orilla del Obi, Miguel Strogoff se dirigió rápidamente hacia la derecha de la ciudad de Kolíban. En ese momento las detonaciones eran extremadamente violentas. Muy pronto las llamas se elevaron por encima de la parte izquierda de la ciudad y el incendio devoraba todo un barrio. Miguel Strogoff corría a través de la estepa, buscando la protección de los árboles diseminados por el campo cuando un destacamento de caballería tártara apareció por la derecha. Era evidente que no podía continuar huyendo en aquella dirección, porque los jinetes avanzaban rápidamente hacia la ciudad y le hubiera sido imposible escapar. De pronto, en un ángulo de un frondoso grupo de árboles, vio una casa aislada, a la cual le era posible llegar antes de ser descubierto. Miguel Strogoff, pues, no tenía otra cosa que hacer más que correr, esconderse y pedir que le proporcionaran algún alimento, pues sus fuerzas estaban agotadas y tenía necesidad de reponerlas. Miguel Strogoff corría a través de la estepa, buscando la protección de los árboles diseminados por el campo cuando un destacamento de caballería tártara apareció por la derecha. Era evidente que no podía continuar huyendo en aquella dirección, porque los jinetes avanzaban rápidamente hacia la ciudad y le hubiera sido imposible escapar. De pronto, en un ángulo de un frondoso grupo de árboles, vio una casa aislada, a la cual le era posible llegar antes de ser descubierto. Miguel Strogoff, pues, no tenía otra cosa que hacer más que correr, esconderse y pedir que le proporcionaran algún alimento, pues sus fuerzas estaban agotadas y tenía necesidad de reponerlas. Miguel Strogoff, al verlo, corrió hacia él, preguntándole con voz apagada por la fatiga: ¿Qué sabe usted? Nada, respondió el empleado, sonriendo. ¿Son los rusos y los tártaros quienes combaten? Eso se dice. Pero, ¿quiénes son los vencedores? Lo ignoro. Tanta tranquilidad en medio de aquellas terribles circunstancias, tanta indiferencia, apenas podía creerse. ¿No está cortada la comunicación?, preguntó Miguel Strogoff. Está cortada entre Kolíban y Krasnoyarsk, pero todavía funciona entre Kolíban y la frontera rusa. ¿Para el gobierno? Para el gobierno cuando lo juzga conveniente. Para el público cuando paga. Son 10 kopecks por palabra. Cuando quiera, señor. Miguel Strogoff iba a gritarle a este extraño empleado que él no tenía ningún mensaje que transmitir, que no pedía más que un poco de pan y agua, cuando la puerta de la casa se abrió violentamente. Miguel Strogoff, creyendo que la estación había sido invadida por los tártaros, se apresuró a saltar por la ventana,
cuando vio que en la sala solamente habían entrado 2 hombres que no tenían ninguna semejanza con los soldados tártaros. Uno de ellos llevaba en la mano un despacho escrito a lápiz y, adelantándose al otro, se precipitó hacia la ventanilla del impasible empleado de telégrafos. En aquellos 2 hombres Miguel Strogoff reconoció con la sorpresa que es de suponer a los 2 personajes en quienes menos pensaba y a los que no creía encontrar. Ya nunca más. Eran los corresponsales Harry Blount y Alcide Jolivet, que ya no eran compañeros de viaje sino enemigos, ahora que operaban sobre el campo de batalla. Habían salido de Ichim solamente unas horas después de la partida de Miguel Strogoff, y se habían llegado a Kolíban antes que él era porque había perdido 3 días a orillas del Irtiche. Ahora, después de haber presenciado ambos la batalla que acababan de librar rusos y tártaros frente a la ciudad, saliendo de Kolíban en el momento en que la lucha se extendía por sus calles, se habían precipitado hacia la estación telegráfica con el fin de enviar a Europa sus mensajes rivales, disputándose uno al otro la primacía de los acontecimientos. Miguel Strogoff se apartó de en medio, retirándose a un rincón en sombras desde donde sin ser visto podría escuchar, porque era evidente que los periodistas le proporcionarían noticias que le eran necesarias para saber si debía entrar en Kolíban o no. Harry Blount, más rápido que su colega, había tomado posesión de la ventanilla y tendía su mensaje al empleado, mientras Alcide Jolivet, contrariamente a su costumbre, pateaba de impaciencia. «Son 10 kopecks por palabra», dijo el empleado al tomar el despacho del inglés. Harry Blount depositó sobre el pequeño mostrador un puñado de rublos bajo la mirada estupefacta de su colega. «Bien», dijo el empleado. Y con la mayor sangre fría del mundo comenzó a telegrafiar el siguiente despacho. Daily Telegraph, Londres, de Kolíban, Gobierno de Omsk, Siberia, 6 de agosto, enfrentamiento de las tropas rusas y tártaras. Esta lectura era hecha en alta voz, por lo que Miguel Strogoff oyó perfectamente lo que el corresponsal inglés transmitía a un periódico londinense. Tropas rusas rechazadas con grandes pérdidas. Tártaros entrado hoy mismo en Kolíban. Con estas palabras terminaba el mensaje. «Me toca a mí ahora», gritó Alcide Jolivet, que quería transmitir el despacho dirigido a su prima en el Faubourg Montmartre. Pero el periodista inglés no tenía intención de abandonar la ventanilla, para poder ir transmitiendo las noticias a medida que se desarrollaban los acontecimientos. Por tanto, no cedió el sitio a su colega. «Pero usted ya ha terminado», gritó Alcide Jolivet. «No he terminado aún», respondió tranquilamente Harry Blount. Y continuó escribiendo una serie de frases que iba entregando al empleado con toda rapidez mientras leía en voz alta sin perder su impasibilidad. Al principio, Dios creó el cielo y la tierra. Harry Blount telegrafiaba los versículos de la Biblia, para dejar pasar el tiempo sin tener que ceder el sitio a su rival. Aquello costaría a su periódico sus buenos millares de rublos, pero sería el primero en estar informado de los acontecimientos. ¿Qué esperase? Francia. Pero usted ya ha terminado, gritó Alcide Jolivet. No he terminado aún, respondió tranquilamente Harry Blount. Y continuó escribiendo una serie de frases que iba entregando al empleado con toda rapidez mientras leía en voz alta sin perder su impasibilidad. Al principio, Dios creó el cielo y la tierra. Harry Blount telegrafiaba los versículos de la Biblia, para dejar pasar el tiempo sin tener que ceder el sitio a su rival. Aquello costaría a su periódico sus buenos millares de rublos, pero sería el primero en estar informado de los acontecimientos. ¿Qué esperase? Francia. Alcide Jolivet sentía un feroz deseo de estrangular al honorable corresponsal del Daily Telegraph. Interpeló nuevamente al empleado, el cual, siempre impasible, le respondió: «Está en su derecho, señor». «Está en su derecho». A 10 kopecks por palabra. Y telegrafió la siguiente noticia que le fue facilitada por Harry Blount: «Fugitivos rusos huyen de la ciudad». Y Dios dijo: «Hágase la luz». Y la luz fue hecha. Alcide Jolivet estaba literalmente rabiando. Mientras tanto, Harry Blount había vuelto junto a la ventana, pero esta vez distraído. Sin duda por el interés del espectáculo que tenía ante sus ojos, prolongó su observación.
Demasiado tiempo y cuando el empleado de telégrafos hubo transmitido el tercer versículo de la Biblia, Alcide Jolivet se apresuró a llegar hasta la ventanilla sin hacer ruido y, tal como había hecho su colega, después de depositar nuevamente un respetable fajo de rublos sobre la tablilla, entregó su despacho, el cual el empleado leyó en voz alta: Madeleine Jolivet, 10, Faubourg Montmartre, París. De Coliban, Gobierno de Omsk, Siberia, 6 de agosto. Fugitivos huyendo de la ciudad. Rusos derrotados. Persecución encarnizada de la caballería tártara. Y cuando Harry Blount volvió de la ventana, oyó a Alcide Jolivet que completaba su telegrama tarareando con voz burlona: hay un hombrecito vestido todo de gris en París. Pareciéndole una irreverencia el mezclar lo sagrado con lo profano, como había hecho su colega Alcide Jolivet, sustituía los versículos de la Biblia por un alegre refrán de Beranger. ¡Ah!, gritó Harry Blount. Es la vida, respondió Alcide Jolivet. Mientras tanto, la situación se agravaba en los alrededores de Coliban. La batalla se aproximaba y las detonaciones estallaban con extrema violencia. En aquel momento una explosión conmocionó la estación telegráfica. Un obús acababa de hacer impacto en uno de los muros, derribándolo en medio de nubes de polvo que invadieron la sala de transmisiones. Alcide Jolivet acababa entonces de escribir sus versos, rechoncho como una manzana, que sin contar con un ochavo. Pareciéndole una irreverencia el mezclar lo sagrado con lo profano, como había hecho su colega Alcide Jolivet, sustituía los versículos de la Biblia por un alegre refrán de Beranger. ¡Ah!, gritó Harry Blount. Es la vida, respondió Alcide Jolivet. Mientras tanto, la situación se agravaba en los alrededores de Coliban. La batalla se aproximaba y las detonaciones estallaban con extrema violencia. En aquel momento una explosión conmocionó la estación telegráfica. Un obús acababa de hacer impacto en uno de los muros, derribándolo en medio de nubes de polvo que invadieron la sala de transmisiones. Alcide Jolivet acababa entonces de escribir sus versos, rechoncho como una manzana, que sin contar con un ochavo. Pero en aquel momento se oyó una terrible descarga de fusilería, disparada de muy cerca de la estación telegráfica, y una lluvia de balas hizo añicos los cristales de la ventana. Harry Blount, herido en la espalda, se desplomó. Alcide Jolivet iba en aquel momento a transmitir una noticia suplementaria. Harry Blount, corresponsal del Daily Telegraph, caído a mi lado, herido por casco de metralla. Cuando el impasible empleado le dijo con su inalterable calma: señor, la comunicación está cortada. Y abandonando su ventanilla, tomó tranquilamente su sombrero, limpiándolo con la manga y siempre sonriente salió por una pequeña puerta que Miguel Strogoff no había visto. La estación telegráfica fue entonces invadida por soldados tártaros, sin que el correo del zar ni los periodistas tuvieran tiempo de batirse en retirada. Alcide Jolivet, con su inútil mensaje en la mano, se había precipitado hacia Harry Blount, tendido en el suelo, y con todo su noble coraje, lo había cargado sobre su espalda con la intención de salir huyendo con su compañero. Pero era ya demasiado tarde. Ambos cayeron prisioneros y al mismo tiempo que ellos, Miguel Strogoff, sorprendido de improviso en el momento en que iba a saltar por la ventana, cayó en manos de los tártaros. Segunda parte. Un campamento tártaro. A una jornada de camino de Coliban, algunas verstas más allá de la aldea de Diachinsk, se extiende una vasta planicie que dominan algunos árboles gigantescos, principalmente pinos y cedros. Esta parte de la estepa está ordinariamente ocupada, durante la estación estival, por pastores siberianos, que encuentran en ella pasto suficiente para alimentar a sus numerosos ganados, pero en estos días se hubiera buscado vanamente uno solo de estos pobladores nómadas de la estepa. Esto no quería decir que la planicie estuviera desierta. Por el contrario, presentaba una gran animación. Allí efectivamente se levantaban las tiendas de las tropas tártaras, allí acampaba Feofarkán, el feroz emir de Bukhara, y allí era a donde al día siguiente, 7 de agosto, habían sido conducidos los prisioneros hechos por los tártaros en Coliban después del
Desastre sufrido por el pequeño cuerpo de ejército ruso. De aquellos cerca de 2 millares de soldados rusos que se habían enfrentado a las dos columnas enemigas apoyadas a la vez en Omsk y en Tomsk, no habían quedado con vida más que unos pocos centenares. Los acontecimientos iban, pues, de mal en peor, y el gobierno imperial parecía estar verdaderamente comprometido más allá de la frontera de los Urales. Momentáneamente al menos así era, pero era de esperar que las tropas rusas respondieran más pronto o más tarde a la agresión de aquellas hordas invasoras. De todas formas, la invasión había ya alcanzado el centro de Siberia y a través de las comarcas sublevadas iba a extenderse bien a las provincias del este, bien a las del oeste. Irkutsk estaba ahora aislada y cortadas todas las comunicaciones con Europa. Sí, las fuerzas de los gobiernos de Amur y de la provincia de Irkutsk no llegaban a tiempo para reforzar a su reducida e insuficiente guarnición, esta capital de la Rusia asiática caería irremisiblemente en manos de los tártaros y antes de que hubiera podido ser recuperada, el gran duque hermano del emperador habría sido víctima de la venganza de Iván Ogarev. ¿Qué había sido de Miguel Strogoff? Había al fin sucumbido bajo el peso de las pruebas por las que había atravesado. Se daba por vencido ante la serie de desgracias que le habían ido siempre persiguiendo después de su aventura en Ichim. Consideraba perdida la partida, fallida su misión y en la imposibilidad de cumplir la orden que le habían encomendado sus superiores. Miguel Strogoff era uno de esos hombres que no se detienen mientras les quede vida. Por el momento aún vivía y no había sido herido, conservaba la carta imperial y no había sido descubierta su identidad. Se encontraba, sin duda, entre aquella innumerable cantidad de prisioneros a los que los tártaros arrastraban tras de sí como si se tratase de un vil rebaño, pero al aproximarse a Tomsk, se iba también acercando a Irkutsk y fuera como fuese, iba siempre por delante de Iván Ogarev. Llegaré, se repetía. Y desde los acontecimientos de Kolíban, toda su vida estaba concentrada en este único pensamiento: verse libre. ¿Cómo escaparía, sin embargo, de los soldados del emir? Cuando llegase el momento, ya vería. El campamento de Feofarkán presentaba un soberbio espectáculo. Innumerables tiendas hechas de piel, de fieltro o de tela de seda, brillaban bajo los rayos del sol. Los altos penachos que coronaban sus cónicas cúpulas, se balanceaban entre una nube de gallardetes y estandartes multicolores. De entre estas tiendas, las más ricas pertenecían a los seides y a los kodjas, que son los personajes más importantes del kanato. Un pabellón especial adornado con una cola de caballo cuyo mástil sobresalía por encima de una serie de palos pintados de rojo y blanco artísticamente conjuntados indicaban el alto rango de los jefes tártaros. Extendiéndose hasta el infinito se levantaban millares de tiendas turcorromanas que reciben el nombre de Karaoy y que habían sido transportadas a lomo de camellos. El campo contenía al menos 150.000 soldados, entre infantes y jinetes, reunidos bajo la denominación común de alamanos. Entre ellos y como tipos más principales del Turquestán distinguíanse inmediatamente aquellos tadjiks de regulares rasgos, piel blanca, estatura elevada y ojos y cabellos negros que constituían el grueso del ejército tártaro y cuyos kanatos de Kokand y Kunduze, de donde eran oriundos, habían aportado un contingente casi igual que el de Bukhara. Entre estos tadjiks se mezclaban otros componentes de las diversas razas que residen en el Turquestán, o que son originarios de los países lindantes. Estos otros hombres eran uzbeks de baja estatura y pelo rojizo, semejantes a los que se habían lanzado en persecución de Miguel Strogoff, kirguises de rostro achatado como el de los calmucos, revestidos con cotas de malla, armados unos con lanza, arco y flechas de fabricación asiática y otros con un sable, fusil de mecha y el chakan, pequeña hacha de mango corto cuya herida es siempre mortal. Había mongoles de talla mediana, cabellos negros y atados en una trenza que les caía sobre la espalda, cara redonda, tez curtida, ojos hundidos y vivos y barbilampiños, que vestían ropas de mahón azul guarnecidas con piel negra, ajustadas al cuerpo mediante cinturones de cuero con hebilla de plata, calzados con botas adornadas con vistosas trencillas y cuya cabeza cubrían con gorros de seda, adornados con 3
cintas que ondeaban tras ellos. Por último veíanse también a los afganos de piel curtida, árabes de tipo primitivo de las bellas razas semíticas y turcomanos a cuyos ojos parecían faltarles los párpados. Todo este conglomerado estaba alistado bajo la bandera del emir, bandera de los incendiarios y devastadores. Además de estos soldados libres, había también un cierto número de soldados esclavos, principalmente persas, que iban mandados por oficiales del mismo origen y, que, ciertamente, no eran los menos estimados en el ejército de Feo Farcán. Aparte de todos estos soldados, había numerosos judíos encargados de los servicios domésticos que llevaban la ropa ceñida al cuerpo con una cuerda y cubrían su cabeza con pequeños bonetes de paño oscuro porque tenían prohibido llevar el clásico turbante. Mezclados con todos estos grupos de hombres, había unos centenares de los llamados calendarios, especie de religiosos mendicantes, que vestían ropas hechas jirones recubiertas con pieles de leopardo. Con esta descripción se puede tener una idea bastante completa de la enorme aglomeración de tribus diversas, todas ellas comprendidas bajo la denominación de ejército tártaro. 50.000 de esos soldados iban a caballo y los animales no ofrecían una menor variedad que los hombres. Entre ellos sujetos de 10 en 10 a 2 cuerdas paralelas, con la cola atada y la grupa cubierta por una red de seda negra, distinguíanse los caballos turcomanos de patas finas, cuerpo largo, pelo brillante y cuello elegante, los uzbeks que son bestias de gran resistencia, los cocandianos, que transportan, además del jinete, 2 tiendas y toda una batería de cocina, los kirguises, de colores claros, llegados de las orillas del río Emba, donde son cazados a lazo por los tártaros, lazo que recibe el nombre de Arcán, y muchos otros, producto de los cruces de razas que eran de menor calidad. Las bestias de carga contábanse por millares. Eran camellos de pequeña talla, pero bien constituidos, pelo largo y crin espesa cayéndoles sobre el cuello, animales dóciles y mucho más fáciles de aparejar que el dromedario, nars de una sola jiba, de pelaje rojo como el fuego, ensortijado en forma de bucles, y asnos, rudos para el trabajo, cuyas carnes son muy estimadas por los tártaros y forman parte de su alimentación. Sobre todo aquel conjunto de hombres y bestias, sobre toda aquella inmensa aglomeración de tiendas, grandes grupos de pinos y cedros proyectaban una sombra fresca atravesada aquí y allá por algunos rayos de sol. Nada más pintoresco que aquel cuadro en cuya realización el más violento de los coloristas hubiera empleado todos los colores de su paleta. Cuando los prisioneros que los tártaros hicieron en Colibán llegaron frente a las tiendas de Feo Farcán y de los grandes dignatarios del Kanato, los tambores se pusieron a batir, extendiendo sus sones por todo el campamento. Sonaron las trompetas. Y a estos sonidos, ya de por sí ensordecedores, se mezclaron las descargas de fusilería y, de los cañones del calibre 4 y 6, con sus graves detonaciones que formaban la artillería del emir. La instalación de Feo Farcán era puramente militar, pues lo que pudiéramos llamar su casa civil, su harén y el de sus aliados, había sido instalado en Tomsk, ahora ya en poder de los tártaros. Una vez levantado el campo, Tomsk iba a convertirse en la residencia del emir hasta el momento en que pudiera trasladarse a la capital de la Siberia Oriental. La tienda de Feo Farcán dominaba a las vecinas. Revestida de amplias cortinas de brillante seda, suspendidas de cordones con borlas de oro, y coronada con espesos penachos que el viento agitaba, estaba situada en el centro de una amplia planicie, cercada por una especie de valla de magníficos abedules y gigantescos pinos. Delante de la tienda había una mesa de laca con incrustaciones de piedras preciosas, y griega, abierto encima de ella estaba el Corán, libro sagrado de los musulmanes, cada una de cuyas hojas era una lámina de oro finamente labrada. Esta maravillosa obra de arte ostentaba en su cubierta el escudo tártaro en el que campeaban las armas del emir. Alrededor de aquel espacio despejado, se elevaban en semicírculo las tiendas de los altos funcionarios de Bukhara. En ellas residía el jefe de la caballeriza, que tenía el honor de seguir a caballo al emir hasta la entrada de su palacio, el halconero mayor, el Uskbegi, portador del sello real, el Topchibashchi, jefe supremo de la artillería, el Kodja, presidente del consejo, que recibe el beso del príncipe y puede presentarse ante
El sin cinturón, el Sheikhul Islam, jefe de los ulemas, representante de los sacerdotes, el Qazi Askep, quien, en ausencia del emir, juzga todas las diferencias que se suscitan entre los militares y finalmente el jefe supremo de los astrólogos, cuya misión es consultar las estrellas cada vez que el Khan piensa trasladarse de un sitio a otro. Cuando los prisioneros llegaron al campamento, el emir se encontraba en su tienda, pero no se dejó ver. Esta circunstancia fue favorable sin duda porque una palabra suya, un solo gesto, podía haber ocasionado una sangrienta ejecución. Feofar Khan se mantuvo retirado, en aquel tipo de aislamiento que forma parte del majestuoso rito de los monarcas orientales, a quienes más se admira y sobre todo se teme cuanto menos se dejan ver. En cuanto a los prisioneros, iban a ser encerrados en cualquier lugar, maltratados, alimentados apenas y expuestos a todas las inclemencias del tiempo, en espera de que Feofar Khan resolviera. Entre todos aquellos desgraciados, Miguel Strogoff era el más dócil y el más paciente. Se dejaba conducir porque lo llevaban a donde él quería ir y por supuesto, en mejores condiciones para su seguridad que si se encontrara libre en el camino de Kolíban a Tomsk. Escapar antes de haber llegado a esta ciudad era exponerse a caer nuevamente en manos de los invasores, que eran dueños de la estepa, el límite más oriental ocupado hasta entonces por los ejércitos enemigos, no estaba situado más allá del meridiano 82 que pasa por Tomsk y por tanto cuando el correo del zar consiguiera franquear este meridiano, contaba con estar fuera de la zona invadida, pudiendo atravesar el Yenisei sin peligro llegando a Krasnoyarsk antes de que Feofar Khan invadiera la provincia. Una vez hayamos llegado a Tomsk, se repetía continuamente Miguel Strogoff para reprimir algunos movimientos de impaciencia que a menudo le asaltaban. En pocos minutos me pondré fuera del alcance de la vanguardia tártara, y con solo 12 horas que gane a Feofar Khan, serán 12 horas ganadas también a Iván Ogarev, que me bastarán para llegar antes que a Irkutsk. Lo que Miguel Strogoff temía por encima de todo, era encontrarse en presencia de Iván Ogarev en el campamento tártaro porque, además de que se exponía a ser reconocido, presentía por una especie de intuición, que a quien más le interesaba tomar la delantera era a aquel traidor. Comprendía además que al reunirse las tropas de Iván Ogarev con las de Feofar Khan, se completarían los efectivos del ejército invasor y que, tan pronto como se llevase a cabo esta reunión, todas las fuerzas enemigas marcharían masivamente contra la capital de la Siberia Oriental. Todos sus temores estaban, por tanto, dirigidos hacia ese lado y trataba de escuchar con toda atención para ver si algún toque de trompeta anunciaba la llegada del lugarteniente del emir. A estos pensamientos se unía el recuerdo de su madre y de Nadia, prisionera una en Omsk y la otra transportada sobre una de las barcas del Irtiche y sin duda, ahora una cautiva más como Marfa Strogoff. Y no podía hacer nada por ellas. ¿Las volvería a ver algún día? Ante esta pregunta a la que no osaba responderse, se le oprimía dolorosamente el corazón a Miguel Strogoff. Harry Blount y Alcide Jolivet habían sido conducidos al campamento tártaro al mismo tiempo que Miguel Strogoff y muchos otros prisioneros. Su compañero de viaje en otros tiempos, hecho prisionero a la vez que ellos en la estación telegráfica, sabía que estaban encerrados como él en aquel estrecho recinto vigilado por numerosos centinelas, pero no había hecho intención de acercarse a ellos. En aquellos momentos al menos le importaba muy poco lo que pudieran pensar de él después de los sucesos de la parada de posta de Ichim. Por otra parte, quería estar solo para obrar con entera libertad en caso necesario, por lo que procuró mantenerse retirado y permanecer a la escucha. Alcide Jolivet, desde que su compañero había caído herido a su lado, no había cesado de prodigarle sus cuidados. Durante el trayecto de Kolíban hasta el campamento, es decir, durante varias horas de marcha, Harry Blount, apoyado en su rival, había podido seguir al convoy de prisioneros. Habían querido hacer valer su calidad de súbditos francés e inglés, pero de nada les sirvió frente a aquellos bárbaros que solo respondían con golpes de lanza o de sable. El periodista inglés tuvo, pues, que seguir la suerte de todos los demás y esperar a reclamar más tarde para obtener satisfacciones sobre semejante trato. El trayecto, de todas formas, fue doloroso para él porque su herida le hacía sufrir y sin
La asistencia de Alcide Jolivet puede que no hubiera podido llegar al campamento. El corresponsal francés, que no abandonaba nunca su filosofía práctica, había reconfortado física y moralmente a su colega por medio de todos los recursos que tenía a su alcance. Su primer cuidado cuando se vio definitivamente encerrado en el campamento fue inspeccionar la herida de Harry Blount, despojándole hábilmente de las ropas que le molestaban y comprobando, afortunadamente, que la metralla solamente había rozado la espalda, provocando una herida superficial. No es nada, dijo, una simple rozadura. Después de 2 o 3 curas, querido colega, quedará como nuevo. Pero esas curas las haré yo mismo. ¿Tiene usted algo de médico? Todos los franceses somos un poco médicos. Hecha esta afirmación, Alcide Jolivet desgarró su pañuelo haciendo tiras con uno de los pedazos y compresas con el otro, sacó agua de un pozo situado en el centro del recinto, lavó la herida que por fortuna no era grave y sujetó hábilmente las tiras mojadas en el hombro de Harry Blount. Le curaré con agua, dijo. Este líquido es todavía el sedante más eficaz que se conoce para el tratamiento de las heridas y el que más se emplea ahora. Los médicos han tardado 6.000 años en descubrir esto. Sí. 6.000 años en cifras redondas. Le estoy muy agradecido, señor Jolivet, respondió Harry Blount, tendiéndose sobre un lecho de hojas secas que, a modo de cama, le había preparado su compañero. Va. No vale la pena. Usted, en mi lugar, habría hecho lo mismo por mí. Yo no sé nada. Respondió un poco ingenuamente Harry Blount. No bromee. Todos los ingleses son generosos. Sin duda, pero los franceses. Pues sí, los franceses son buenos, un poco bestias, si usted quiere, pero se les disculpa. Porque son franceses. Pero no hablemos de eso y si quiere hacerme caso, no hablemos. De nada. El reposo le es ahora absolutamente necesario. Pero Harry Blount no tenía ningún deseo de callarse. Si el herido debía, por prudencia, guardar reposo, el corresponsal del Daily Telegraph no era hombre que se limitase solo a escuchar. Señor Jolivet, preguntó. ¿Cree usted que nuestros últimos mensajes habrán podido traspasar la frontera? ¿Por qué no? Respondió Alcide Jolivet. Le aseguro que en estos momentos mi bien amada prima sabe ya lo ocurrido en Coliban. ¿Cuántos ejemplares de sus noticias tira su prima? Preguntó Harry Blount, quien por primera vez le hizo esta pregunta directa a su colega. Bueno, respondió riendo Alcide Jolivet. Mi prima es una persona muy discreta y no le gusta que se hable de ella y se desesperaría si supiera que turbaba el sueño del que tiene usted tanta necesidad. No quiero dormir, respondió Harry Blount. ¿Qué debe de pensar su prima de los acontecimientos de Rusia? Que por el momento parecen ir por mal camino. Pero va. El gobierno moscovita es poderoso y no puede ser verdaderamente inquietado por una invasión de bárbaros. Siberia no se les escapará de las manos. La excesiva ambición ha perdido a los más grandes imperios. Sentenció Harry Blount, que no estaba exento de unos ciertos celos ingleses hacia las pretensiones rusas en Asia Central. Oh. No hablemos de política. Gritó Alcide Jolivet. Lo prohíbe la facultad de medicina. No hay nada peor para las heridas de la espalda, a menos que le sirva de somnífero. Hablemos entonces de lo que tenemos que hacer, respondió Harry Blount. Señor Jolivet, yo no tengo ninguna intención de permanecer indefinidamente prisionero de los tártaros. Ni yo, Pardiez. Nos escaparemos a la primera ocasión. Sí, si no hay ningún otro medio de recuperar la libertad. ¿Conoce usted algún otro medio? Preguntó Harry Blount, mirando a su compañero. Por supuesto. Nosotros no somos beligerantes sino neutrales y nos reclamarán nuestros gobiernos. Reclamar a este bruto de Feofarcán. No, él no entendería nada. Pero si su lugarteniente, el coronel Iván Ogarev, es un bribón. Sin duda, pero es un bribón ruso y sabe que no puede bromear con los derechos de la
Gente aparte de que no tiene ningún interés en retenernos, sino al contrario. Únicamente. Que pedirle cualquier cosa a ese caballero no me hace ninguna gracia. Pero ese caballero no está en el campamento, al menos yo no lo he visto, agregó. Harry Blount. Vendrá. No puede faltar a la cita. Tiene necesidad de reunirse con Feo Farcán. Siberia está cortada en dos y seguramente el ejército del emir no espera más que reunirse con Iván Ogarev para lanzarse sobre la ciudad de Irkutsk. ¿Qué haremos una vez que estemos libres? Una vez libres continuaremos nuestra campaña siguiendo a los tártaros hasta el momento en que los acontecimientos nos permitan pasar al bando opuesto. No es preciso abandonar la partida, ¿qué diablos? No hemos hecho más que comenzar. Usted, colega, ha tenido la suerte de ser herido al servicio del Daily Telegraph, mientras que yo todavía no he recibido nada estando al servicio de mi prima. Vamos, vamos. Bueno, murmuró Alcide Jolivet, ya se está durmiendo. Varias horas de sueño y algunas compresas de agua fresca y no será necesario nada más para poner de pie a un inglés. Esta gente está hecha de hojalata. Y mientras Harry Blount dormía, Alcide Jolivet vigilaba su sueño, después de sacar su blog y cargarlo de notas, decidido a compartirlas con su colega para mayor satisfacción de los lectores del Daily Telegraph. Los acontecimientos les habían unido y no tenían por qué envidiarse. Así pues, lo que más temía Miguel Strogoff era lo que más deseaban precisamente los dos periodistas con todo su vivo interés, la llegada de Iván Ogarev. A los dos hombres podía, efectivamente, serles de utilidad, porque, una vez reconocida su calidad de corresponsales inglés y francés, nada había más probable que el que fueran puestos en libertad. El lugarteniente del emir haría entrar a este en razón, seguramente, aunque éste no hubiera dudado en tratar como simples espías a los dos periodistas. El interés de Alcide Jolivet y Harry Blount era, pues, contrario al del correo del zar, el cual había comprendido la situación y tenía otra razón que sumar a muchas otras de las que tenía para evitar el encontrarse con sus anteriores compañeros de viaje. Por ello, tenía que arreglárselas de forma que no lo viesen. Pasaron 4 días durante los cuales no cambió el estado de la situación. Los prisioneros no oyeron ni una sola palabra que hiciera alusión a un posible levantamiento del campamento tártaro. Continuaban siendo severamente vigilados y si hubiesen intentado escapar les hubiera sido imposible atravesar el cordón de infantes y jinetes que les guardaban noche y día. En cuanto a la comida que les daban, apenas era suficiente. 2 veces al día les echaban un pedazo de intestino de cabra asado sobre carbones y unas porciones de ese queso llamado crud, fabricado con leche agria de oveja, el cual, mojado con leche de burra, constituye el plato kirguís conocido comúnmente con el nombre de kumis. Y esto era todo lo que comían. Aparte de esto, el tiempo se puso detestable y se produjeron grandes perturbaciones atmosféricas que amenazaban borrascas de lluvia. Aquellos desgraciados, sin ningún abrigo, tuvieron que soportar aquellas inclemencias malsanas sin que nada se hiciese para atenuar sus miserias. Algunos de los heridos, mujeres y niños, murieron, y los mismos prisioneros tuvieron que enterrar sus cadáveres. Porque los guardianes ni siquiera se molestaban en darles sepultura. Durante estas duras pruebas, Alcide Jolivet y Miguel Strogoff se multiplicaron cada uno por un lado, prestando cuantos servicios podían prestar. Menos acobardados que muchos otros, fuertes y vigorosos, resistían mejor la situación y con sus consejos y sus cuidados se hicieron imprescindibles para aquellos que sufrían y se desesperaban. ¿Cuánto iba a durar aquel estado de cosas? Feo Farcán, satisfecho de sus primeros éxitos, quería esperar algún tiempo antes de lanzarse sobre Irkutsk. Era de temer, pero no fue así como ocurrió. El acontecimiento tan deseado por Alcide Jolivet y Harry Blount, y tan temido para Miguel Strogoff, se produjo en la mañana del 12 de agosto. Ese día sonaron las trompetas, doblaron los tambores y se oyeron descargas de fusilería. Una enorme nube de polvo se levantó a lo largo de la ruta de Kolíban. Iván Ogarev, seguido por varios millares de hombres, hizo su entrada en el campamento tártaro. Una actitud de Alcide Jolivet
Iván Ogarev llevaba al emir todo un cuerpo de ejército. Aquellos jinetes e infantes formaban parte de la columna que se había apoderado de Omsk. Iván Ogarev no había podido reducir la ciudad alta, en la cual, según se recordará, habían buscado refugio él, gobernador de la provincia y su guarnición, por lo que estaba decidido a seguir adelante, sin retrasar las operaciones que debían culminar con la conquista de la Siberia Oriental. Por eso, después de apostar una fuerte guarnición en Omsk y reunir las hordas que habían sido reforzadas en ruta por los vencedores de Kolíban, vino a reunirse con él ejército del emir. Los soldados de Iván Ogarev quedaron en los puestos avanzados del campamento sin recibir orden de acampar. El proyecto de su jefe era, sin duda, no detenerse, sino seguir adelante y alcanzar en el menor plazo posible la ciudad de Tomsk, centro importante, que estaba destinado a convertirse en el puesto de partida de las operaciones futuras de los invasores. Al mismo tiempo que sus soldados, Iván Ogarev conducía un convoy de prisioneros rusos y siberianos capturados en Omsk y en Kolíban. Estos nuevos desgraciados no fueron conducidos al encercado general porque era demasiado pequeño ya para los prisioneros que contenía, por lo que quedaron en los puestos avanzados del campamento sin abrigo y casi sin comida. ¿Qué destino reservaba Feofarkán a estos infortunados? Los internaría en Tomsk, para diezmarlos con una de esas sangrientas ejecuciones, tan familiares a los jefes tártaros. Este era uno de los secretos del caprichoso emir. Aquel cuerpo de ejército había salido de Omsk arrastrando tras de sí a la multitud de mendigos, merodeadores, comerciantes y bohemios que forman la retaguardia de todo ejército en marcha. Aquella gente vivía a costa del lugar que atravesaban y a sus espaldas dejaban pocas cosas que saquear. La necesidad de seguir adelante era para asegurar el aprovisionamiento de las columnas expedicionarias, ya que toda la región comprendida entre los cursos del Ichim y del Oble estaba terriblemente devastada y no ofrecía recurso alguno. Las tropas tártaras dejaban tras de sí un auténtico desierto y los propios rusos tendrían que atravesarlo con muchas dificultades. Entre aquellos innumerables bohemios llegados de las provincias del oeste, figuraba la tribu de gitanos que había acompañado a Miguel Strogoff hasta Perm y entre ellos estaba Sangarra. Esta espía salvaje, alma condenada de Iván Ogarev, no dejaba nunca a su dueño. Se les ha visto a los dos preparando sus maquinaciones en la misma Rusia, en el gobierno de Nizhny Novgorod, después de la travesía de los Urales, se habían separado. Solo por unos días, porque Iván Ogarev tenía que llegar rápidamente a Ichim, mientras que Sangarra y su tribu se dirigieron a Omsk por el sur de la provincia. Se comprenderá fácilmente cuál era la ayuda que aportaba aquella mujer a Iván Ogarev. Con sus compañeras penetraba en todos los sitios, escuchaba y lo transmitía todo. Iván Ogarev estaba al corriente de todo cuanto ocurría hasta en el corazón de las provincias invadidas. Eran 100 ojos y 100 oídos siempre abiertos para servir a su casa. Además pagaba con largueza aquel espionaje que le proporcionaba magnífico provecho. Sangarra estuvo una vez comprometida en un grave asunto y fue salvada por el oficial ruso. Jamás olvidó cuánto le debía y por eso vivía entregada a él en cuerpo y alma. Cuando Iván Ogarev entró por la vía de la traición, había comprendido la misión específica que podía desempeñar aquella mujer. Cualquier orden que se le diera, era prontamente ejecutada por Sangarra. Un instinto inexplicable, mucho más fuerte que él agradecimiento, la había impulsado a hacerse esclava del traidor, a quien venía ligada desde los tiempos de su exilio en Siberia. Sangarra, confidente y cómplice, mujer sin patria y sin familia, había puesto su vida vagabunda al servicio de los invasores que Iván Ogarev iba a lanzar sobre Siberia. A la prodigiosa astucia natural de su raza, unía una feroz energía que no conocía ni el perdón ni la piedad. Era una salvaje digna de compartir el wigwam de un apache o la choza de un andamiano. Desde su llegada a Omsk con sus gitanas, ya no le había separado ni un instante de Iván Ogarev. Sabía la circunstancia que había enfrentado a Miguel y Marfa Strogoff y estaba al corriente de los temores de Iván Ogarev sobre el paso de un correo del zar.
Los conocía y participaba de ellos, siendo capaz de torturar a la prisionera Marfa Strogoff con todo el refinamiento de un piel roja para arrancarle su secreto. Pero aún no había llegado la hora en que Iván Ogarev quería enfrentarse a la vieja siberiana. Sangarra debía aguardar y esperaba sin perder de vista a Marfa Strogoff, fijándose en sus menores gestos, en sus palabras, observándola día y noche buscando escuchar que la palabra hijo se escapara de su boca, pero hasta entonces había sido frustrada por la inalterable impasibilidad de Marfa Strogoff, la cual ignoraba que fuera objeto de tal espionaje. Mientras tanto, a los primeros toques de corneta, los jefes de la caballería del emir y de la artillería tártara, seguidos por una brillante escolta de jinetes uzbeks, se trasladaron a la entrada del campamento para recibir a Iván Ogarev. Llegados a su presencia, le rindieron los más grandes honores invitándole a que les acompañara hasta la tienda de Feofarkán. Iván Ogarev, imperturbable como siempre, respondió fríamente a las deferencias de que fue objeto por parte de los altos funcionarios enviados a su encuentro. Iba vestido muy sencillamente, pero por una especie de descarada bravata, lucía aún el uniforme de oficial ruso. En el momento en que tiraba de las riendas del caballo para obligarlo a atravesar el recinto del campamento, Sangarra, pasando entre los jinetes de la escolta, se aproximó a él y permaneció inmóvil. ¿Nada?, preguntó Iván Ogarev. Nada. Ten paciencia. ¿Se acerca la hora en que obligarás a hablar a la vieja? Se acerca, Sangarra. ¿Cuándo hablará la vieja? Cuando lleguemos a Tomsk. ¿Y cuándo llegaremos? Dentro de 3 días. Los grandes ojos negros de Sangarra adquirieron un extraordinario brillo, retirándose con paso tranquilo. Iván Ogarev oprimió los flancos de su caballo y, seguido por su estado mayor de oficiales tártaros, se dirigió hacia la tienda del emir. Feofarkán esperaba a su lugarteniente. El consejo, formado por el guardador del sello real, el Kodja y algunos otros altos funcionarios, había tomado ya asiento en la tienda. Iván Ogarev descendió del caballo, entró y se encontró frente al emir. Feofarkán era un hombre de 40 años, alto de estatura, rostro bastante pálido, ojos salientes y fisonomía feroz. Una barba negra, dividida en pequeños bucles, caía sobre su pecho. Con su traje de campaña, cota de mallas de oro y plata, talí cuajado de resplandecientes piedras preciosas, la vaina de su sable curvo como un yatagán, cubierta de joyas brillantes, botas con espuelas de oro y casco coronado por un penacho de diamantes que despedían 1000 fulgores, Feofar ofrecía a la vista el aspecto más extraño que imponente de un sardanápalo tártaro, soberano indiscutido que dispone a su capricho de la vida y la hacienda de sus súbditos, cuyo poder no tiene límites y al cual, por privilegio especial, se da en Bukhara la calificación de emir. En el momento en que apareció Iván Ogarev, los grandes dignatarios permanecieron sentados sobre sus cojines festoneados de oro, pero Feofarkán se levantó del rico diván que ocupaba en el fondo de la tienda, en donde el suelo desaparecía bajo una espesa alfombra bucarlana. El emir se aproximó a Iván Ogarev y le dio un beso, cuyo significado no dejaba lugar a dudas, ya que con él le convertía en jefe del consejo y le situaba temporalmente por encima del Kodja. Después Feofar, dirigiéndose a Iván Ogarev, dijo: no tengo nada que preguntarte. Habla pues, Iván. Aquí no encontrarás más que oídos dispuestos a escucharte. Taksir, respondió Iván Ogarev, he aquí lo que tengo que comunicarte. Iván Ogarev se expresaba en tártaro y daba a sus frases esa enfática entonación que distingue a las lenguas orientales. Takstr, no hay tiempo para palabras inútiles. Lo que he hecho a la cabeza de tus tropas, lo sabes de sobras. Las líneas del Ichim y del Irtich están en nuestro poder y los jinetes turcomanos pueden bañar sus caballos en esas aguas que ahora se han convertido en tártaras. Las hordas kirguises se han sublevado ante la llamada de Feofarkán y la principal ruta de Siberia te pertenece desde Ichim hasta Tomsk. Puedes dirigir tus columnas tanto hacia el oriente en donde se levanta el sol, como hacia el occidente en donde se pone. ¿Y si marcho con el sol?, preguntó el emir, el cual escuchaba sin que su mirada
traicionara ninguno de sus pensamientos. Marchar con el sol, respondió Iván Ogarev, es lanzarte hacia Europa, es conquistar rápidamente las provincias siberianas de Tobolsk hasta los Urales. ¿Y si voy contra la dirección de la antorcha celeste? Significa someter a la dominación tártara con Irkutsk, las más ricas comarcas del Asia Central. Pero, ¿y los ejércitos del sultán de Petersburgo? Dijo Feofar Khan, designando al emperador de Rusia con este caprichoso título. No tienes nada que temer ni por el levante ni por el poniente, respondió Iván Ogarev. La invasión ha sido rápida y antes de que el ejército ruso haya podido acudir en su socorro, Irkutsk o Tobolsk habrán caído en tu poder. Las tropas del zar han sido aplastadas en Kolíban, como lo serán allá donde los tuyos luchen con los insensatos soldados de Occidente. ¿Y qué consejo te inspira tu devoción a la causa tártara? Preguntó el emir, después de unos instantes de silencio. Mi consejo, respondió vivamente Iván Ogarev, es que marchemos en dirección contraria al sol. Que las hierbas de las estepas orientales sean pasto de los caballos turcomanos. Mi consejo es que tomemos Irkutsk, la capital de las provincias del este y con ella, el rehén cuya posesión vale toda una comarca. Es preciso que, en defecto del zar, caiga en nuestras manos el gran duque y su hermano. Aquel era el supremo resultado que perseguía Iván Ogarev. Escuchándolo, se le hubiera podido tomar por uno de esos crueles descendientes de Stepan Razin, el célebre pirata que arrasó la Rusia meridional en el siglo XVIII. Apoderarse del gran duque y maltratarlo sin piedad, era la más plena satisfacción que podía dar a su odio. Además, la caída de Irkutsk pondría inmediatamente bajo la dominación tártara a toda la Siberia oriental. Así se hará, Iván, respondió Feofar. ¿Cuáles son tus órdenes, Taksir? Hoy mismo, nuestro cuartel general será trasladado a Tomsk. Iván Ogarev se inclinó y, seguido por el uzbegi, se retiró para hacer ejecutar las órdenes del emir. En el momento en que iba a montar a caballo con el fin de alcanzar los puestos avanzados del campamento, se produjo un tumulto a una cierta distancia, en la parte del campo destinado a los prisioneros. Se dejaron oír unos gritos y sonaron algunos tiros de fusil. Era una tentativa de revuelta o de evasión que iba a ser rápidamente reprimida. Iván Ogarev y el uzbegi dieron algunos pasos adelante y, casi inmediatamente, dos hombres a los que los soldados no pudieron detener, aparecieron ante ellos. El uzbegi, sin pedir información, hizo un gesto que era una orden de muerte y la cabeza de aquellos prisioneros iba a rodar por los suelos cuando Iván Ogarev dijo algunas palabras que detuvieron el sable que ya se levantaba sobre sus cráneos. El ruso había comprendido que aquellos prisioneros eran extranjeros y dio orden de que los acercaran a él. Eran Harry Blount y Alcide Jolivet. Desde la llegada de Iván Ogarev al campamento, habían pedido ser conducidos a su presencia, pero los soldados rechazaron su petición. De ahí la lucha, tentativa de fuga y tiros de fusil que afortunadamente no alcanzaron a los dos periodistas, pero su castigo no se hubiera hecho esperar de no haber sido por la intervención del lugarteniente del emir. Este examinó durante unos instantes a los dos prisioneros, los cuales le eran absolutamente desconocidos. Sin embargo, estaban presentes en la escena que tuvo lugar en la parada de posta de Ichim, en la cual Miguel Strogoff fue golpeado por Iván Ogarev, pero el brutal viajero no prestó atención a las personas que se encontraban entonces en la sala de espera. Harry Blount y Alcide Jolivet, por el contrario, le reconocieron perfectamente y él francés dijo a media voz: toma. Parece que el coronel Ogarev y aquel grosero personaje de Ichim son la misma persona, y agregó al oído de su compañero: expóngale nuestro asunto, Blount. Hágame ese favor, porque me disgusta ver un coronel ruso en medio de estos tártaros y aunque gracias a él mi cabeza está todavía sobre mis hombros, mis ojos se volverían con desprecio si le mirase a la cara. Dicho esto, Alcide Jolivet tomó una actitud de la más completa y altanera indiferencia. Iván Ogarev comprendió lo que la actitud del prisionero tenía de insultante para él. En cualquier caso, no lo dio a entender. ¿Quiénes son ustedes, señores?
Preguntó en ruso con un tono muy frío pero exento de su habitual rudeza. Dos corresponsales de periódicos, inglés y francés, respondió lacónicamente Harry Blount. ¿Tendrán, sin duda, documentos que les permitan establecer su identidad? He aquí 2 cartas que nos acreditan en Rusia, ante las cancillerías inglesa y francesa. Ivan Ogarev tomó las cartas que le entregó Harry Blount y las leyó con atención, diciendo después: ¿Piden autorización para seguir nuestras operaciones militares en Siberia? Pedimos la libertad, eso es todo, respondió secamente el corresponsal inglés. Son ustedes libres, señores, respondió Ivan Ogarev, y siento curiosidad por leer sus crónicas en el Daily Telegraph. Señor, contestó Harry Blount con su más imperturbable flema, cuesta 6 peniques. Por número, además del franqueo. Y dicho esto, Harry Blount se volvió hacia su compañero, el cual pareció aprobar completamente su respuesta. Ivan Ogarev no pestañeó y, montando en su caballo, se puso a la cabeza de su escolta, desapareciendo enseguida en una nube de polvo. Y bien, señor Jolivet, ¿qué piensa de Ivan Ogarev, general en jefe de las fuerzas tártaras? Preguntó Harry Blount. Pienso, querido colega, que ese Uzbegi tuvo un gesto muy hermoso cuando ordenó que no nos cortaran la cabeza. Fuera cual fuese el motivo que hubiera tenido Ivan Ogarev para tratar de aquella manera a los 2 corresponsales, el caso es que estaban libres y que podían recorrer a su gusto el teatro de la guerra. Así que su intención era no abandonar la partida. Aquella especie de antipatía que les enfrentaba en otro tiempo se había convertido en una amistad sincera. Unidos por las circunstancias, no deseaban ya separarse y las mezquinas cuestiones de rivalidad profesional estaban enterradas para siempre. Harry Blount no podía olvidar lo que debía a su compañero, el cual no se lo recordaba en ninguna ocasión y, en suma, aquel acercamiento, al facilitar las operaciones necesarias para los reportajes, redundaría en beneficio de sus lectores. Y ahora, preguntó Harry Blount, ¿qué vamos a hacer de nuestra libertad? Abusar, pardiez, respondió Alcide Jolivet. Irnos tranquilamente a Tomsk a verlo. ¿Qué pasa? Hasta el momento que espero sea pronto en que podamos unirnos a cualquier cuerpo de ejército ruso. Usted lo ha dicho, mi querido Blount. No es preciso tartarizarse demasiado. El buen papel es todavía para aquellos cuyos ejércitos llevan la civilización, y es evidente que los pueblos de Asia Central lo tienen todo que perder y absolutamente nada que ganar en esta invasión. Pero los rusos responderán bien. No es más que cuestión de tiempo. Sin embargo, la llegada de Ivan Ogarev, que acababa de dar la libertad a Alcide Jolivet y Harry Blount, era por el contrario un grave peligro para Miguel Strogoff. Si el destino ponía al correo del zar en presencia de Ivan Ogarev, este no dejaría de reconocerlo como el viajero al que tan brutalmente había golpeado en la parada de posta de Ichim, y aunque Miguel Strogoff no respondió al insulto como hubiera hecho en cualquier otra circunstancia, atraería la atención sobre él, todo lo cual dificultaba la ejecución de sus proyectos. Ahí estaba el aspecto desagradable que significaba la presencia de Ivan Ogarev. No obstante, una feliz circunstancia que provocó su llegada fue la orden dada de levantar aquel mismo día el campamento y trasladar a Tomsk el cuartel general. Esto significaba el cumplimiento del más vivo deseo de Miguel Strogoff. Su intención, como se sabe, era llegar a Tomsk confundido entre el resto de los prisioneros, es decir, sin riesgo de caer en manos de los exploradores que hormigueaban en las inmediaciones de aquella importante ciudad. Sin embargo, a causa de la llegada de Ivan Ogarev y ante el temor de ser reconocido por él, debió de preguntarse si no le convendría renunciar a aquel primer proyecto e intentar huir durante el viaje. Miguel Strogoff iba, sin duda, a decidirse por esta segunda solución, cuando supo que Feofar Khan e Ivan Ogarev habían partido ya hacia la ciudad, al frente de algunos millares de jinetes. Esperaré, pues, se dijo, a menos que se me presente alguna ocasión excepcional para huir. Las oportunidades malas son numerosas más acá de Tomsk, mientras que más allá crecerán las buenas, ya que en varias horas habré traspasado los puestos más avanzados de los tártaros hacia el este. 3 días de paciencia aún y que Dios venga en mi ayuda. Efectivamente era un viaje de 3 días el que los prisioneros, bajo la vigilancia de un
Numeroso destacamento de tártaros debía hacer a través de la estepa. 150 verstas separaban el campamento de la ciudad y el viaje era fácil para los soldados del emir, que tenían abundancia de todo, pero muy penoso para aquellos desgraciados, debilitados ya por las privaciones. Más de un cadáver jalonaría aquella ruta siberiana. A las 2 de la tarde de aquel 12 de agosto, con una temperatura muy elevada y bajo un cielo sin nubes, el Topchivaschi dio la orden de partir. Alcide Jolivet y Harry Blount, después de comprar 2 caballos, habían tomado ya la ruta de Tomsk, en donde la lógica de los acontecimientos iba a reunir a los principales protagonistas de esta historia. Entre los numerosos prisioneros que Iván Ogarev había conducido al campamento tártaro había una anciana mujer cuya taciturnidad hasta parecía aislarla en medio de todos aquellos que compartían su desgracia. Ni una sola queja salía de sus labios. Se hubiera dicho que era la imagen del dolor. Aquella mujer, casi siempre inmóvil, más estrechamente vigilada que ningún otro prisionero, era, sin que ella pareciera darse cuenta, observada por la gitana Sangarra. Pese a su edad, había tenido que seguir a pie al convoy de prisioneros, sin que nada atenuara sus miserias. Sin embargo, algún providencial designio había situado a su lado a un ser valiente, caritativo, hecho para comprenderla y asistirla. Entre sus compañeros de infortunio había una joven, notable por su belleza y por su impasividad, que no cedía en nada a la de la anciana siberiana, que parecía haberse impuesto la tarea de velar por ella. Ninguna palabra habían cruzado las 2 cautivas, pero la joven se encontraba siempre cerca de la anciana en todos los momentos en que su ayuda podía serle útil. Marfa Strogoff no había aceptado enseguida, sin desconfiar, los cuidados que le prodigaba aquella desconocida. Sin embargo, poco a poco, la evidente rectitud de la mirada de la joven, su reserva y la misteriosa simpatía que un dolor común establece entre los que sufren iguales infortunios, habían hecho desvanecer la frialdad altanera de Marfa Strogoff. Nadia, porque era ella, había podido así, sin conocerla, dar a la madre los cuidados y atenciones que había recibido del hijo. Su instintiva bondad la había inspirado. Doblemente porque al socorrer a la anciana, aseguraba a su juventud y belleza la protección de la edad de la vieja prisionera. En medio de aquella multitud de infelices a los que los sufrimientos habían agriado el carácter, el grupo silencioso que formaban las 2 mujeres, una de las cuales parecía la abuela y la otra la nieta, imponía a todos cierto respeto. Nadia, después de ser arrojada por los exploradores tártaros sobre una de sus barcas, fue conducida a Omsk. Retenida como prisionera en la ciudad, participó de la suerte de todos los que la columna de Iván Ogarev había capturado hasta entonces y por consecuencia de la propia suerte de Marfa Strogoff. De no haber sido tan enérgica, Nadia hubiera sucumbido a aquel doble golpe que acababa de recibir. La interrupción de su viaje y la muerte de Miguel Strogoff la habían, a la vez, desesperado y enardecido. Alejada quizá para siempre de su padre, después de tantos esfuerzos para hallarle y para colmo de dolor, separada del intrépido compañero al que el mismo Dios parecía haber puesto en su camino para conducirla hasta el final, lo había perdido todo de repente y en un mismo golpe. La imagen de Miguel Strogoff, cayendo ante sus ojos víctima de un golpe de lanza y desapareciendo en las aguas del Irtiche, no abandonaba su pensamiento. ¿Cómo había podido morir así un hombre como aquel? Para quien reservaba Dios sus milagros, y un hombre tan justo, al que a ciencia cierta impulsaba un noble deseo, había podido ser tan miserablemente detenido en su marcha. Algunas veces la cólera superaba a su dolor y cuando le venía a la memoria la escena de la afrenta tan extrañamente sufrida por su compañero en la parada de posta de Ichim, su sangre hervía a borbotones. ¿Quién vengará a ese muerto que no puede vengarse a sí mismo?, se decía. Y dirigiéndose a Dios con todo su corazón, exclamaba al Señor: haz que sea yo quien lo vengue. Si al menos, antes de morir, Miguel Strogoff le hubiera confiado su secreto. Si aún siendo mujer, casi niña, ella hubiera podido llevar a buen fin la tarea interrumpida de este hermano que Dios no hubiera debido darle, puesto que tan pronto se lo había quitado.
Absorta en estos pensamientos, se comprende que Nadia se volviera insensible a las miserias de su cautiverio. Fue entonces cuando el azar, sin que ella lo hubiera sospechado, la había reunido con Marfa Strogoff. ¿Cómo podía imaginar que aquella anciana mujer, prisionera como ella, fuera la madre de su compañero, el cual no había sido nunca para ella más que él? Comerciante Nicolás Korpanov. Y por su parte, ¿cómo Marfa Strogoff habría podido adivinar que un lazo de gratitud unía a aquella joven con su hijo? Lo que impresionó a Nadia y a Marfa Strogoff fue la especie de secreta conformidad en la manera con que cada una por su parte soportaba su dura condición. Esa indiferencia estoica de la vieja mujer hacia los dolores materiales de su vida cotidiana, el desprecio por los sufrimientos corporales, Marfa no podía superarlos más que por un dolor moral igual al suyo. Eso era lo que pensó Nadia y no se equivocó. Fue pues una simpatía instintiva por aquella parte de sus miserias que Marfa Strogoff no mostraba jamás, lo que impulsó enseguida a Nadia hacia ella. Esa forma de soportar sus males iba en armonía con el alma valiente de la joven, por eso no le ofreció sus servicios, sino que se los dio. Marfa no tuvo que rehusarlos ni aceptarlos. En los trozos en que el camino se hacía difícil, allí estaba Nadia para ayudarla con sus brazos. A las horas de la distribución de víveres, la anciana no se movía, pero la joven compartía con ella su escaso alimento y fue así como aquel penoso viaje fue de mutuo consuelo, tanto para una como para la otra. Gracias a su joven compañera, Marfa Strogoff pudo seguir en el convoy de prisioneros sin ser atada al arzón de una silla como tantos otros desgraciados, arrastrados así sobre ese camino de dolor. Que Dios te recompense, hija mía, de lo que haces por mis viejos años, le dijo una vez Marfa Strogoff, y estas fueron, durante algún tiempo, las únicas palabras que se cruzaron entre las dos infortunadas mujeres. Durante aquellos días que les parecieron largos como siglos, la anciana y la joven parecía lógico que se sintieran impulsadas a comentar entre ellas su recíproca situación. Pero Marfa Strogoff, por una circunspección fácil de comprender, no había hablado, aun con mucha brevedad, más que sobre sí misma. No había hecho ninguna alusión ni a su hijo ni al funesto encuentro que les había puesto cara a cara. Nadia, por su parte, también permaneció, si no muda, sin pronunciar ninguna palabra inútil. Sin embargo, un día, sintiendo que estaba delante de un alma sencilla y noble, su corazón se desbordó y contó a la anciana, sin ocultar ningún detalle, todos los acontecimientos, tal como habían sucedido desde su salida de Vladimir hasta la muerte de Nicolás Korpanov. Lo que dijo de su joven compañero interesó vivamente a la anciana siberiana. Nicolás Korpanov, dijo. Háblame de ese Nicolás. No sé más que era un hombre, uno solo entre toda la juventud de estos tiempos, en el que no me extraña una conducta tal. Nicolás Korpanov era su verdadero nombre. ¿Estás segura, hija mía? ¿Por qué tenía que engañarme sobre este punto si no lo había hecho en ningún otro? Respondió Nadia. Sin embargo, impulsada por una especie de presentimiento, Marfa Strogoff dirigía a Nadia pregunta tras pregunta. Dijiste que era intrépido, hija mía. Has demostrado que lo era. Sí, intrépido. Respondió Nadia. Así se hubiera portado mi hijo, repetía Marfa Strogoff para sí. Después continuó la conversación. Me has dicho también que nada le detenía, que nada le acobardaba, que era dulce en su misma fortaleza, que tenías en él tanto como un hermano y que ha velado por ti como una madre. Sí, sí. Dijo Nadia. Hermano, hermana, madre, lo ha sido todo para mí. ¿También un león defendiéndote? Un león de verdad. Sí, un león, un héroe. Mi hijo, pensaba la anciana siberiana. Pero sin embargo me has dicho que soportó una terrible afrenta en esa casa de postas. Deichim. La soportó, respondió Nadia bajando la cabeza. ¿La soportó? Murmuró Marfa Strogoff estremeciéndose. Madre, madre. Gritó Nadia. No lo condene. Tenía un secreto. Un secreto del cual solo Dios a estas horas es juez. ¿Y en aquel momento de humillación, le despreciaste? Preguntó Marfa, levantándola.
cabeza y mirando a Nadia como si hubiera querido leer hasta en lo más profundo de su alma. Le admiré sin comprenderlo. Respondió la joven. Nunca le vi tan digno de respeto. La anciana calló unos instantes. ¿Era alto? Preguntó después. Muy alto. Y muy guapo, ¿no es así? Vamos, habla, hija mía. Era muy guapo, respondió Nadia, enrojeciendo. Era mi hijo. Te digo que era mi hijo. Gritó la anciana abrazando a la joven. Tu hijo. Tu hijo. Exclamó Nadia, confusa. Vamos. Dijo Marfa. Termina, hija mía. ¿Tu compañero, tu amigo, tu protector, tenía madre? ¿No te habló nunca de su madre? ¿De su madre? Replicó Nadia. Me hablaba de su madre a menudo, como yo le hablaba de mi padre, siempre, todos los días. Él adoraba a su madre. Nadia, Nadia. Acabas de contarme la historia de mi hijo. Dijo la anciana, agregando. Impetuosamente. ¿No debía ver en Omsk a esa madre a la que tanto dices que adoraba? No, respondió la joven, no debía verla. No. Gritó la anciana. ¿Te atreves a decirme que no? Lo he dicho, pero me falta añadir que por motivos muy poderosos que yo desconozco, comprendí que Nicolás Korpanov debía atravesar el país en el más absoluto secreto. Para él era una cuestión de vida o muerte, más aún, un compromiso de deber y de honor. Una cuestión de deber, en efecto, de imperioso deber, dijo Marfa Strogoff, de esos deberes a los que se sacrifica todo, de esos que, para llevarlos a cabo, se rechaza todo, hasta la alegría de dar un beso, que puede ser el último, a su vieja madre. Todo lo que no sabes, Nadia, todo lo que ni yo misma sabía, lo sé ahora. Tú me lo has hecho comprender todo. Pero la luz que has hecho penetrar hasta lo más profundo de las tinieblas de mi corazón, esa luz, yo no puedo hacer que entre en el tuyo. El secreto de mi hijo, Nadia, ya que él no te lo ha revelado, es preciso que yo se lo guarde. Perdóname, Nadia. El bien que me has hecho no te lo puedo devolver. Madre, yo no le pregunto nada, replicó Nadia. Todo quedaba, de este modo, explicado para la vieja siberiana, todo, hasta la inexplicable conducta de su hijo cuando la vio en el albergue de Omsk, en presencia de los testigos de su encuentro. Ya no existía la menor duda de que el compañero de la joven era Miguel Strogoff, al que una misión secreta, algún importante mensaje secreto que tenía que llevar a través de las comarcas invadidas, le obligaba a ocultar su calidad de correo del zar. Ah, mi valeroso niño, pensó Marfa Strogoff. No, no traicionaré y las torturas no podrán arrancarme jamás que fue a ti a quien vi en Omsk. Marfa Strogoff habría podido con una sola palabra, pagar a Nadia toda la devoción que le había demostrado. Hubiera podido decirle que su compañero Nicolás Korpanov, o lo que era lo mismo, Miguel Strogoff, no había muerto entre las aguas del Irtiche, ya que varios días después de aquel incidente, ella lo había encontrado y le había hablado. Pero se contuvo y guardó silencio, limitándose a decir: espera, hija mía. La desgracia no se cebará siempre sobre ti. Tengo el presentimiento de que verás a tu padre y, tal vez aquel que te dio el nombre de hermana, no haya muerto. Dios no puede permitir que haya perecido tan noble compañero. Espera, hija mía, espera. Haz como yo. El luto que llevo no es por mi hijo. Golpe por golpe. Tal era entonces la situación de Marfa Strogoff y de Nadia, la una junto a la otra. La vieja siberiana lo había comprendido todo, y si la joven ignoraba que su añorado compañero aún vivía, por lo menos sabía quién era la mujer a la que había tenido por madre y le daba las gracias a Dios por haberle dado la alegría de poder reemplazar al lado de la prisionera al hijo que había perdido. Pero lo que ninguna de las dos podía saber es que Miguel Strogoff, cogido prisionero en Kolíban, formaba parte del mismo convoy y que le llevaban a Tomsk como a ellas. Los prisioneros que trajera consigo Iván Ogarev quedaron unidos a los que el emir tenía ya en el campamento tártaro. Esos desgraciados rusos o siberianos, militares o civiles, constituían varios millares y formaban una columna que se extendía sobre una
longitud de varias verstas. Entre ellos los había que eran considerados más peligrosos y fueron esposados y sujetos a una larga cadena. Había también mujeres y niños atados o suspendidos de los pomos de las sillas de montar y despiadadamente arrastrados a través del camino. Se les conducía como un rebaño. Los jinetes encargados de su escolta les obligaban a guardar cierto orden y un ritmo de marcha, por lo que muchos de los que quedaban rezagados caían para no levantarse más. Como consecuencia de esta disposición en la marcha, resultó que Miguel Strogoff, que iba en las primeras filas de los que habían salido del campamento tártaro, es decir, entre los prisioneros hechos en Kolíban, no podía mezclarse con los prisioneros llegados de Omsk y situados en último lugar. De ahí que no podía suponer la presencia de su madre y de nadie en el convoy, como ellas no podían sospechar la suya. El viaje desde el campamento a Tomsk, hecho en aquellas condiciones, bajo el látigo de los soldados, mortal para muchos de los prisioneros, se hacía terrible para todos. Se iba a atravesar la estepa por una ruta más polvorienta todavía, después del paso del emir y su vanguardia. Se dio orden de marcha con rapidez y los descansos eran pocos y muy cortos. Aquellas 150 verstas que debían franquear bajo un sol abrasador, por muy rápidamente que fueran recorridas, tenían que parecerles interminables. La comarca que se extiende sobre la derecha del Obi hasta la base de las estribaciones de los montes Sayansk, cuya orientación es de norte a sur, es una comarca muy estéril. Apenas algunos raquíticos y abrasados arbustos rompen de vez en cuando la monotonía de la inmensa planicie. No hay cultivos porque todo es secano y sin embargo el agua es lo que más falta hacía a los prisioneros, sedientos por una marcha tan penosa. Para encontrar una corriente de agua hubiera sido necesario desviarse unas 50 verstas hacia el este hasta el pie mismo de las estribaciones, que determinan la partición de las cuencas del Obi y el Yenisei. Allá discurre el Tom, pequeño afluente del Obi, que pasa por Tomsk antes de perderse en una de las grandes arterias del norte. Allí hubieran tenido agua abundante, una estepa menos árida y una temperatura menos agobiante. Pero los jefes del convoy de prisioneros habían recibido órdenes estrictas de dirigirse a Tomsk por el camino más corto porque el emir temía que algunas columnas rusas que pudieran descender de las provincias del norte les atacasen por el flanco cortándoles el camino. La gran ruta siberiana no costea las orillas del Tom, al menos en la parte comprendida entre Kolíban y un pequeño pueblo llamado Zavediero, por lo tanto, era preciso seguir esta gran ruta sin acercarse al sitio donde pudiera aplacarse la sed. Es inútil insistir sobre los sufrimientos de los desgraciados prisioneros. Varios centenares de ellos cayeron sobre la estepa y sus cadáveres debían quedar allí hasta que los lobos, llegado el invierno, devoraran sus últimos restos. Del mismo modo que Nadia estaba siempre presta a socorrer a la anciana siberiana, Miguel Strogoff, libre de movimientos, prestaba a sus compañeros de infortunio, más débiles que él, todos los cuidados que la situación le permitía. Daba ánimos a unos, sostenía a otros, se multiplicaba, iba y venía hasta que la lanza de algún soldado le obligaba a volver al sitio que se le había asignado en la fila. ¿Por qué no intentaba la huida? Había decidido, después de pensarlo detenidamente, no lanzarse por la estepa hasta que fuese segura para él, y se había empeñado en la idea de ir hasta Tomsk a expensas del emir y, decididamente, tenía razón. Viendo los numerosos destacamentos que batían la llanura sobre ambos flancos del convoy, tanto hacia el sur como hacia el norte, era evidente que no hubiese podido recorrer 2 verstas sin ser capturado de nuevo. Los jinetes tártaros pululaban por todas partes. Muchas veces hasta parecía que salieran de la tierra semejantes a esos insectos dañinos que la lluvia hace aparecer sobre el suelo como un hormiguero. Además, la huida en esas condiciones hubiera sido extremadamente difícil, si no imposible, porque los soldados de la escolta desplegaban una estrecha vigilancia, ya que se jugaban la cabeza si escapaba alguno de los prisioneros. Al fin, el 15 de agosto a la caída de la tarde, el convoy llegaba al pueblecito de Zavediero, a una treintena de verstas de Tomsk. A partir de aquel lugar, la ruta seguía el curso del Tom.
El primer impulso de los prisioneros hubiera sido el precipitarse en las aguas del río, pero los guardianes no les permitieron romper filas hasta que estuviera organizada la parada. Pese a que la corriente del Tom era casi torrencial en esa época, podía favorecer la huida de algunos audaces o desesperados, por lo que fueron tomadas las más severas medidas de vigilancia. Con barcas requisadas en Zabediero se formó una barrera de obstáculos imposible de franquear. En cuanto a la línea del campamento, apoyada en las primeras casas del pueblo, quedaba guardada por un cordón de centinelas igualmente impenetrable. Miguel Strogoff, que en aquellos momentos habría podido pensar en lanzarse a la estepa, comprendió, después de haber estudiado detenidamente la situación, que sus proyectos de fuga eran casi inejecutables en aquellas condiciones y, no queriendo comprometerse en nada, esperó. Los prisioneros debían acampar la noche entera a orillas del Tom. Efectivamente, el emir había aplazado hasta el día siguiente la instalación de sus tropas en la ciudad de Tomsk, decidiendo una fiesta militar que señalara la inauguración del cuartel general tártaro en esta importante ciudad. Feo Farcán ocupaba ya la fortaleza, pero su ejército vivaqueaba en los alrededores, esperando el momento de hacer su entrada solemne. Miguel Strogoff, que en aquellos momentos habría podido pensar en lanzarse a la estepa, comprendió, después de haber estudiado detenidamente la situación, que sus proyectos de fuga eran casi inejecutables en aquellas condiciones y, no queriendo comprometerse en nada, esperó. Los prisioneros debían acampar la noche entera a orillas del Tom. Efectivamente, el emir había aplazado hasta el día siguiente la instalación de sus tropas en la ciudad de Tomsk, decidiendo una fiesta militar que señalara la inauguración del cuartel general tártaro en esta importante ciudad. Feo Farcán ocupaba ya la fortaleza, pero su ejército vivaqueaba en los alrededores, esperando el momento de hacer su entrada solemne. La vieja siberiana se inclinó sobre la fresca corriente y Nadia, con el cuenco de su mano, llevó el agua a los labios de Marfa, bebiendo luego a su vez. La anciana y la joven encontraron gran alivio con aquellas aguas bienhechoras. De pronto, Nadia, en el momento en que iba a retirarse de la orilla, se enderezó y un grito involuntario se escapó de sus labios. Allí estaba Miguel Strogoff, a solo unos pasos de ella. Era él. Todavía podía verle. Bajo las últimas luces del crepúsculo. El grito de Nadia hizo estremecer al correo del zar. Pero tuvo bastante dominio sobre sí mismo como para no pronunciar ni una sola palabra que pudiera comprometerle. Sin embargo, al mismo tiempo que a Nadia, había reconocido a su madre. Miguel Strogoff, ante este inesperado encuentro, temiendo no ser dueño de sí mismo, llevó la mano a los ojos y se alejó de aquel lugar enseguida. Nadia se había lanzado instintivamente a su encuentro, pero la anciana murmuró unas palabras a su oído. «Quieta, hija mía». «Es él», respondió Nadia con la voz rota por la emoción. «Vive, madre». «Es él». «Es mi hijo», replicó Marfa Strogoff, «es Miguel Strogoff y ya ves que no he dado el menor paso hacia él. Imítame, hija mía». Miguel Strogoff acababa de experimentar una de las más violentas emociones que le fuera dado sentir a un hombre. Su madre y Nadia estaban allí. Las dos prisioneras que casi se confundían en su corazón, Dios las había puesto una junto a la otra en este común infortunio. ¿Sabía Nadia, pues, quién era él? No, porque había visto el gesto de Marfa Strogoff deteniéndola en el momento en que iba a lanzarse hacia él. Su madre había comprendido y guardaba el secreto. Durante aquella noche Miguel Strogoff estuvo 20 veces tentado de reunirse con su madre, pero comprendió que debía resistir a ese inmenso deseo de estrecharla entre sus brazos, de apretar una vez más las manos de su joven compañera entre las suyas. La menor imprudencia podía perderlo. Además, había jurado no ver a su madre. Y no la vería voluntariamente. Una vez que hubieran llegado a Tomsk, ya que no podía huir aquella misma noche, se lanzaría a través de la estepa sin siquiera haber abrazado a los dos seres que resumían toda su vida y a los cuales dejaba expuestos a todos los peligros. Miguel Strogoff esperaba, pues, que este nuevo encuentro en el campamento de
Zavediero no trajese funestas consecuencias ni para su madre ni para él. Pero no sabía que ciertos detalles de esa escena, pese a lo rápidamente que se había desarrollado, fueron captados por Sangarra, la espía de Iván Ogarev. La gitana estaba allí a pocos pasos, espiando como siempre a la vieja siberiana sin que ésta lo sospechara. No había podido ver a Miguel Strogoff, que ya había desaparecido cuando ella se volvió, pero el gesto de la madre reteniendo a Nadia no le había pasado desapercibido y un especial brillo de los ojos de Marfa se lo había dicho todo. No albergaba ninguna duda de que el hijo de Marfa Strogoff, el correo del zar, se encontraba en aquel momento en el campamento de Zavediero, entre los numerosos prisioneros de Iván Ogarev. Sangarra no lo conocía, pero sabía que estaba allí. No intentó siquiera descubrirlo. Porque hubiera sido imposible en las sombras de la noche y entre aquella multitud de prisioneros. En cuanto a continuar espiando a Nadia y Marfa Strogoff, era inútil, puesto que era evidente que las dos mujeres se mantendrían alerta y sería imposible captarles cualquier palabra o gesto que pudiera comprometer al correo del zar. La gitana no tuvo más que un pensamiento: prevenir a Iván Ogarev. Y con esta intención abandonó enseguida el campamento. Un cuarto de hora después llegaba a Zavediero y era introducida en la casa que ocupaba el lugarteniente del emir. Iván Ogarev la recibió inmediatamente. ¿Qué deseas de mí, Sangarra?, le preguntó. El hijo de Marfa Strogoff está en el campamento, respondió Sangarra. ¿Prisionero? Prisionero. Ah, exclamó Iván Ogarev. Yo sabré. Tú no sabrás nada, le cortó la gitana, porque ni siquiera lo conoces. Pero lo conoces tú. ¿Tú lo has visto, Sangarra? No lo he visto, pero su madre se ha traicionado con un movimiento que me lo ha revelado todo. ¿No te equivocas? No. Tú sabes la importancia que para mí tiene la detención del correo, dijo Iván Ogarev. Si la carta que le entregaron en Moscú llegara a Irkutsk, si consigue llevarla al gran duque, este estará sobre aviso y no podré llegar hasta él. Es preciso que consiga esa carta a cualquier precio. Ahora vienes a decirme que el portador de esa carta está en mí poder. Te lo repito, Sangarra, ¿no te equivocas? Iván Ogarev había hablado con gran vehemencia. Su emoción evidenciaba la gran importancia que concedía a la posesión de la carta imperial, pero Sangarra no se sintió turbada en ningún momento por la insistencia del lugarteniente del emir al repetirle su pregunta. No me equivoco, Iván respondió. Pero Sangarra, en este campamento hay varios millares de prisioneros y tú dices que no conoces a Miguel Strogoff. No, replicó la gitana, cuya mirada se impregnó de una salvaje alegría, yo no lo conozco, pero su madre sí. Iván, será preciso hacerla hablar. Mañana hablará, exclamó Iván Ogarev. Después tendió su mano a la gitana, la cual la besó, sin que en este gesto de respeto, habitual en las razas del norte, hubiera nada de servil. Sangarra volvió al campamento para situarse junto al lugar que ocupaba Nadia y Marfa Strogoff y pasó la noche observando a ambas mujeres. La anciana y la joven no pudieron dormir, pese a que la fatiga les abrumaba, porque las inquietudes las mantenían desveladas. Miguel Strogoff había sido hecho prisionero como ellas. Lo sabía Iván Ogarev y si no lo sabía, no acabaría enterándose. Nadia no tenía otro pensamiento que el de que su compañero, a quien había llorado como muerto, aún vivía. Pero Marfa Strogoff veía más allá en el futuro y, si era sincera consigo mismo, tenía sobrados motivos para temer por la seguridad de su hijo. Sangarra, que amparándose en las sombras se había deslizado hasta situarse justo detrás de las dos mujeres, se quedó allí durante varias horas aguzando el oído. Pero nada pudo oír, porque un instintivo sentimiento de prudencia hizo que Nadia y Marfa no intercambiaran ni una sola palabra. Al día siguiente, 16 de agosto, alrededor de las 10 de la mañana, sonaron las trompetas en los linderos del campamento y los soldados tártaros se apresuraron a tomar inmediatamente sus armas. Iván Ogarev, después de salir de Zavediero, llegaba al campamento en medio de su numeroso estado mayor de oficiales tártaros. Su mirada era más sombría que de
costumbre y su gesto indicaba estar poseído de una sorda cólera que solo buscaba una oportunidad para estallar. Miguel Strogoff, perdido entre un grupo de prisioneros, vio pasar a aquel hombre y tuvo el presentimiento de que iba a producirse alguna catástrofe, porque Iván Ogarev sabía ya que Marfa Strogoff era madre de Miguel Strogoff, capitán del cuerpo de correos del zar. Iván Ogarev llegó al centro del campamento, descendió de su caballo y los jinetes de su escolta formaron un amplio círculo a su alrededor. En aquel momento Sangarra se le acercó murmurándole: «No tengo nada nuevo que decirte, Iván». Iván Ogarev respondió dando una breve orden a uno de sus oficiales. Enseguida, las filas de prisioneros fueron brutalmente recorridas por los soldados. Aquellos desgraciados, estimulados a golpes de látigo o empujados a punta de lanza, tuvieron que levantarse con toda rapidez y formar en la circunferencia del campamento un cuádruple cordón de infantes y jinetes dispuestos tras ellos hacía imposible cualquier tentativa de evasión. Pronto se hizo el silencio y a una señal de Iván Ogarev, Sangarra se dirigió hacia él. Grupo entre el cual se encontraba Marfa Strogoff. La anciana la vio venir y comprendió lo que iba a pasar. Una sonrisa desdeñosa apareció en sus labios, después inclinándose hacia Nadia, le dijo en voz baja: «Tú no me conoces, hija mía. Ocurra lo que ocurra y por dura que fuese la prueba, no digas una palabra ni hagas ningún gesto. Se trata de él y no de mí». En ese momento Sangarra, después de haberla mirado por unos instantes, puso su mano sobre el hombro de la anciana. «¿Qué quieres de mí?», le preguntó Marfa Strogoff. «Ven», respondió Sangarra. Y empujándola con la mano, la condujo frente a Iván Ogarev, en el centro de aquel espacio cerrado. Marfa Strogoff, al encontrarse cara a cara con Iván Ogarev, enderezó el cuerpo, cruzó los brazos y esperó. «Tú eres Marfa Strogoff, ¿no es cierto?», preguntó el traidor. «Sí», respondió la anciana con calma. «¿Rectificas lo que me contestaste cuando te interrogué en Omsk, hace 3 días?» «No». «Así pues, ignoras que tu hijo, Miguel Strogoff, correo del zar, ha pasado por Omsk». «Lo ignoro». «¿Y el hombre en el que creíste reconocer a tu hijo en la parada de posta, no era él?». «No era tu hijo». «No era mi hijo». «¿Y no lo has visto después entre los prisioneros?». «No». Tras esta respuesta, que denotaba una inquebrantable resolución de no confesar nada, un murmullo se levantó entre la multitud de prisioneros. Iván Ogarev no pudo contener un gesto de amenaza. «Escucha», gritó a Marfa Strogoff. «Tu hijo está aquí y tú vas a señalarlo inmediatamente». «No. Todos estos hombres capturados en Omsk y en Kolíban van a desfilar ante ti y si no señalas a Miguel Strogoff recibirás tantos golpes de Nut como hombres hayan desfilado». Iván Ogarev había comprendido que cualesquiera que fuesen sus amenazas y las torturas a que sometiera a la anciana, la indomable siberiana no hablaría. Para descubrir al correo del zar contaba, pues, no con ella, sino con el mismo Miguel Strogoff. No creía posible que cuando madre e hijo se encontraran frente a frente, dejara de traicionarles algún movimiento irresistible. Ciertamente, si solo hubiera querido apoderarse de la carta imperial, le bastaba con dar orden de que se registrara a todos los prisioneros, pero Miguel Strogoff podía haberla destruido no sin antes informarse de su contenido y, si no era reconocido, podía llegar a Irkutsk, desbaratando los planes de Iván Ogarev. No era únicamente la carta lo que necesitaba el traidor, sino también a su mismo portador. Nadia lo había oído todo y ahora ya sabía que era Miguel Strogoff y por qué había querido atravesar las provincias invadidas sin ser reconocido. Cumpliendo la orden de Iván Ogarev, los prisioneros desfilaron uno a uno por delante de Marfa Strogoff, la cual permanecía inmóvil como una estatua y cuya mirada expresaba la más completa indiferencia. Su hijo se encontraba en las últimas filas y cuando le tocó el turno de pasar delante de su madre, Nadia cerró los ojos para no verlo. Miguel Strogoff permanecía aparentemente impasible, pero las palmas de sus manos sangraban a causa de las uñas que se habían clavado en ellas. Iván Ogarev había sido vencido por la madre y el hijo. Sangarra, situada cerca de él, no pronunció más que 2 palabras del Nut. «Sí».
Gritó Iván Ogarev, que no era dueño de sí mismo. El Nut para esta vieja bruja. Hasta que muera. Un soldado tártaro, llevando en la mano ese terrible instrumento de tortura, se acercó lentamente a Marfa Strogoff. El Nut está compuesto por una serie de tiras de cuero, en cuyos extremos llevan varios alambres retorcidos. Se estima que una condena a 120 de estos latigazos equivale a una condena de muerte. Marfa Strogoff lo sabía, pero sabía también que ninguna tortura le haría hablar y estaba dispuesta a sacrificar su vida. Marfa Strogoff, asida por 2 soldados, fue puesta de rodillas. Su ropa fue rasgada. Para dejar al descubierto la espalda y delante de su pecho, a solo unas pulgadas, colocaron un sable. En el caso de que el dolor la hiciera flaquear, aquella afilada punta atravesaría su pecho. El tártaro que iba a actuar de verdugo estaba de pie a su lado. Esperaba. Va, dijo Iván Ogarev. El látigo rasgó el aire. Pero antes de que hubiera golpeado, una poderosa mano lo había arrancado de las manos del tártaro. Allí estaba Miguel Strogoff. Aquella horrible escena le había hecho saltar. Si en la parada de Ichim se había contenido cuando el látigo de Iván Ogarev lo había golpeado, ahora, al ver que su madre iba a ser azotada, no había podido dominarse. Iván Ogarev había triunfado. Miguel Strogoff. Gritó. Después, avanzando hacia él, dijo: va. El hombre de Ichim. El mismo. Exclamó Miguel Strogoff. Y levantando el Nut, cruzó con él la cara de Iván Ogarev. Golpe por golpe. Dijo. Bien dado. Gritó la voz de un espectador que, afortunadamente para él, se perdió entre la multitud. 20 soldados se lanzaron sobre Miguel Strogoff con la intención de matarlo, pero Iván Ogarev, al que se le había escapado un grito de rabia y de dolor, los contuvo con un gesto. Este hombre está reservado a la justicia del emir. Que se le registre. La carta con el escudo imperial fue encontrada en el pecho de Miguel Strogoff, el cual no había tenido tiempo de destruirla, y fue entregada a Iván Ogarev. El espectador que había pronunciado las palabras bien dado no era otro que Alcide Jolivet. Él y su colega se habían detenido en el campamento siendo testigos de la escena. Pardiez. Dijo Alcide Jolivet. Estos hombres del norte son gente ruda. Debemos una reparación a nuestro compañero de viaje porque Korpanov o Strogoff la merece. Hermosa revancha del asunto de Ichim. Sí, revancha, respondió Harry Blount, pero Strogoff es hombre muerto. En su propio interés hubiera hecho mejor no acordándose tan pronto. ¿Y dejar morir a su madre bajo el Nut? ¿Cree usted que tanto ella como su hermana correrán mejor suerte con su comportamiento? Yo no creo nada, yo no sé nada, respondió Alcide Jolivet. Únicamente sé lo que yo hubiera hecho en su lugar. ¡Qué cicatriz! ¿Qué diablos es necesario que a uno le hierva la sangre alguna vez? Dios nos habría puesto agua en las venas, en lugar de sangre, si nos hubiera querido conservar siempre imperturbables ante todo. Bonito incidente para una crónica. Dijo Harry Blount. Si Iván Ogarev quisiera. Comunicamos el contenido de la carta. Iván Ogarev, después de manchar la carta con la sangre que le cubría el rostro, había roto el sello y la leyó y releyó largamente, como si hubiera querido penetrar todo su contenido. Terminada la lectura, dio órdenes para que Miguel Strogoff fuera estrechamente agarrotado y conducido a Tomsk con los otros prisioneros, tomó el mando de las tropas acampadas en Zabediero y al ruido ensordecedor de los tambores y trompetas, se dirigió hacia la ciudad donde esperaba el emir. La entrada triunfal. Tomsk, fundada en 1604, casi en el corazón mismo de las provincias siberianas, es una de las más importantes ciudades de la Rusia asiática. Tobolsk, situada por encima del paralelo 60 e Irkutsk, que se levanta más allá del meridiano 100, han visto crecer Tomsk a sus expensas.
Sin embargo, Tomsk, como queda dicho, no es la capital de esta importante provincia, sino que es en Omsk en donde reside el gobernador general y todos los elementos oficiales. Pese a ello, Tomsk es la ciudad más importante de este territorio, que limita con los montes Altai, es decir, en la frontera china del país de los Jalcas. Desde las pendientes de estas montañas son incesantemente transportados hasta el valle del Tom cargamentos de platino, oro, plata, cobre y plomo aurífero. Siendo tan rico el país, la ciudad también lo es porque es el centro de estas fructíferas explotaciones. De ahí el lujo de sus mansiones, de sus mobiliarios y de sus costumbres, que puede rivalizar con las más grandes capitales de Europa. Es una ciudad de millonarios enriquecidos por el pico y la pala que, si no tiene el honor de ser la residencia de los representantes del zar, tiene el consuelo de contar con los más importantes hombres de negocios que residen en la ciudad concesionaria de minas más importantes del gobierno imperial. Antiguamente Tomsk pasaba por estar situada en el fin del mundo, y si se quería ir a ella había que hacer todo un largo viaje. Pero en la actualidad esto no es más que un simple paseo cuando el país no está hollado por las plantas de los invasores. Pronto será construido el ferrocarril que la enlazará con Perm, atravesando la cadena de los Urales. ¿Es bonita la ciudad? Hay que convenir en que los viajeros no están de acuerdo con este punto de vista. La señora de Bourboulon, que permaneció varios días en ella durante su viaje desde Shanghái a Moscú, la describe como una ciudad poco pintoresca. Si nos atenemos a su descripción, esta es una ciudad insignificante con viejas casas de piedra y ladrillo con calles estrechas y muy diferentes de las que se encuentran ordinariamente en las ciudades siberianas más importantes, sucios barrios donde se amontonan particularmente los tártaros y en los cuales pululan con toda tranquilidad los borrachos cuya embriaguez es apática, como la de todos los pueblos del norte. El viajero Henry Russell Killough, sin embargo, se declara entusiasta admirador de Tomsk. Será a causa de que la visitó en pleno invierno, cuando la ciudad está bajo su manto de nieve y la señora Bourboulon la visitó durante el verano. Podría ser, lo cual confirmaría la opinión de que ciertos países fríos no pueden apreciarse en toda su belleza más que durante la estación fría, como ciertos países cálidos durante la estación calurosa. Sea como fuere, el señor Russell Killough afirmó positivamente que Tomsk no es solamente la más hermosa ciudad de Siberia, sino una de las más hermosas ciudades del mundo con sus casas de columnas y peristilos, sus aceras de madera, sus calles largas y irregulares y sus 15 magníficas iglesias que se reflejan en las aguas del Tom, más largo que ningún río de Francia. La verdad está seguramente en el término medio de las dos opiniones. Tomsk cuenta con una población de 25.000 habitantes y está pintorescamente situada sobre una amplia colina, cuyo declive es bastante áspero. Pero la ciudad más hermosa del mundo se convierte en la más fea cuando se ve ocupada por invasores. ¿Quién hubiera querido admirarla en esta época? Defendida únicamente por varios batallones de cosacos a pie, que residen allí permanentemente, no había podido resistir los ataques de las columnas del emir. Una cierta parte de su población, que es de origen tártaro, no había acogido desfavorablemente a esas hordas de tártaros como ellos y en estos momentos, Tomsk no parecía ser más rusa o más siberiana que en el caso de que hubiera sido trasladada al centro de los kanatos de Kokand o de Bukhara. Era pues en Tomsk donde el emir iba a recibir a sus tropas victoriosas. Una fiesta con cantos, danzas y fantasías, seguida de una ruidosa orgía, iba a celebrarse en honor de estas tropas. El teatro elegido para la ceremonia, dispuesto siguiendo el gusto asiático, era un vasto anfiteatro situado sobre una parte de la colina, que domina a un centenar de pies el curso del Tom. Todo este horizonte con su amplia perspectiva de elegantes mansiones y de iglesias con sus ventrudas cúpulas, los numerosos meandros del río y los bosques sumergidos en la cálida bruma, aparecía todo dentro de un admirable cuadro de verdor que le proporcionaban algunos soberbios grupos de pinos y de gigantescos cedros. A la izquierda del anfiteatro se había levantado una especie de brillante decorado,
representando un palacio de bizarra arquitectura, sin duda, imitaba algún espécimen de esos monumentos bucarlanos, semimoriscos y semitártaros, colocado provisionalmente sobre anchas terrazas. Por encima de ese palacio, en la punta de los minaretes, de que estaba erizado por todas partes, entre las ramas más altas de los árboles que daban sombra al anfiteatro, revoloteaban a centenares las cigüeñas domésticas que habían llegado de Bucara siguiendo al ejército tártaro. Estas terrazas estaban reservadas para la corte del emir, los canes aliados suyos, los grandes dignatarios de los kanatos y los harenes de cada uno de estos soberanos del Turquestán. De estas sultanas, cuya mayor parte no son más que esclavas compradas en los mercados de Transcaucasia o Persia, unas tenían el rostro descubierto y otras llevaban un velo que las ocultaba a todas las miradas, pero todas iban vestidas con un lujo extremo. Sus elegantes túnicas, cuyas mangas recogidas hacia atrás anudábanse a la manera del puff europeo, dejaban ver sus brazos desnudos, cuajados de brazaletes unidos por cadenas de piedras preciosas y sus diminutas manos, en cuyos dedos brillaban las uñas pintadas con jugo de jenneb. Al menor movimiento de sus túnicas, unas de seda, comparables por su suavidad a las telas de araña, y otras de flexible aladja, que es un tejido de algodón a rayas estrechas, percibíase el frufru tan agradable a los oídos de los orientales. Bajo estos vestidos llevaban brillantes faldas de brocado que cubrían el pantalón de seda, sujeto un poco más arriba de sus finas botas, de graciosas formas y bordadas de perlas. Algunas de las mujeres que no iban cubiertas con velos mostraban sus cabellos hermosamente trenzados, que escapaban de sus turbantes de colores variados, ojos admirables, dientes magníficos y tez brillante, cuya belleza acrecentaba la negrura de sus cejas, unidas por un ligero tinte artificial, y sus párpados pintados con lápiz. Al pie de las terrazas, abrigadas por estandartes y orifiamas, vigilaba la guardia personal del emir con su doble sable curvado pendiendo de la cadera, puñal en la cintura y lanza de 10 pies de longitud en la mano. Algunos de estos tártaros llevaban bastones blancos y otros eran portadores de enormes alabardas, adornadas con cintas de plata y oro. En todo el contorno, hasta los últimos planos de este vasto anfiteatro, sobre los escarpados taludes cuya base bañaba el Tom, se amontonaba una multitud cosmopolita, compuesta por todos los elementos oriundos de Asia Central. Allí estaban los uzbeks, con sus grandes gorros de piel de oveja negra, su barba roja, sus ojos grises y sus arkaluk, especie de túnica cortada a la moda tártara. Allí se encontraban los turcomanos, vestidos con su traje nacional, consistente en pantalón ancho de color claro, dormani, manto de piel de camello, gorro rojo con coho plano, botas altas de cuero de Rusia y el puñal suspendido de la cintura por medio de una correa. Allí, cerca de sus dueños, agrupábanse las mujeres turcomanas que, llevando en los cabellos postizos de pelo de cabra en forma de trenzas, dejaban ver bajo la adjuba rayada en azul, púrpura y verde la camisa abierta y mostraban sus piernas adornadas con cintas de colores entrecruzadas desde las rodillas hasta los chanclos de cuero, y como si todos los pueblos de la frontera ruso-china se hubiesen levantado a la voz del emir, veíanse también allí manchúes con la frente y las sienes rasuradas, los cabellos trenzados, las túnicas largas, camisa de seda ajustada al cuerpo por medio de un cinturón y gorros ovales de satén de color cereza bordados en negro y con franjas rojas, y con ellos, los admirables tipos de las mujeres manchúes coquetonamente adornadas con flores artificiales prendidas con agujas de oro y mariposas delicadamente posadas sobre sus negras cabelleras. Completaban aquella multitud invitada a la fiesta tártara numerosos mongoles, bucarianos, persas y chinos del Turquestán. Únicamente los siberianos faltaban a esta recepción dada por los invasores. Los que no habían podido huir estaban confinados en sus casas, con el temor de que Feo Farcán ordenase el pillaje de la ciudad como digno remate a esta ceremonia triunfal. A las 4 el emir hizo su entrada en la plaza, bajo el ensordecedor ruido de las trompetas, de los tambores y las descargas de artillería y fusilería. Feofar montaba sobre su caballo favorito, que ostentaba en la cabeza un penacho de diamantes. El emir se había puesto su traje de guerra y a su lado marchaban los canes de Kokand y de Kunduze, los grandes dignatarios de los kanatos y todo su numeroso Estado Mayor.
En ese momento hizo su aparición sobre la terraza la favorita de Feofar, la reina, si esta calificación puede darse a los sultanes de los estados bucarianos. Pero, reina o esclava, esta mujer de origen persa era admirablemente bella. Contrariamente a la costumbre mahometana y seguramente por capricho del emir, llevaba el rostro descubierto. Su cabellera partida en 4 partes, acariciaba sus hombros de brillante blancura, apenas cubiertos con un velo de seda laminado en oro que por detrás, iba sujeto a un gorro recamado de piedras preciosas de incalculable valor. Bajo su falda de seda azul con anchas rayas de tonos más oscuros, caía el zirdjame, de gasa de seda, y por encima de la cintura sobresalía el pirán, camisa del mismo tejido que se abría graciosamente subiendo alrededor de su cuello, pero desde la cabeza a los pies, calzados con pantuflas persas. Era tal la profusión de joyas, tomanes de oro enhebrados en hilos de plata, rosarios de turquesas firuces extraídas de las célebres minas de Elburz, collares de cornalinas, de ágatas, de esmeraldas, de ópalos y de zafiros que llevaba sobre su corpiño. Y su falda, que parecía que estas prendas estaban tejidas con piedras preciosas.